Así mejor. Así no se puede. Correcto. Si querés, Pepe, largamos. Largamos, Sí, sí, porque ya son estamos. variación. Así Sí, que ya está. decime, ¿Sur se ve bien? Perfecto. Listo, a ver, entonces. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, frías. Gracias por acercarse, bienvenidos a la Universidad de Belgrano, aquellos que no han estado previamente. Esto es una sucursal de lo que es la torre, que llamamos internamente la torre, que está acá a una cuadra sobre la calle Zavala, y en este edificio funciona la Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática, la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias de la Salud, con diferentes carreras. Hay unos 800 alumnos, en movimiento fundamentalmente durante el día. A esta hora, dentro de un rato, empiezan algunas clases nocturnas, pero básicamente durante la mañana es cuando hay más movimiento de alumnos, más cursos. Bueno, les decía bienvenidos. Este año la universidad cumple 60 años. Como varios de ustedes saben, fue fundada por el doctor Avelino Puerto, quien aún es presidente emérito de esta casa. Y 60 años no es poco, en su época era de una de las pioneras en términos de educación superior privada. Hoy en día hay muchas, tanto en capital como en el conurbano, pero en aquella época había mucho menos. Y bueno, hay unas 30 carreras de grado, otros tantos cursos y tecnicaturas, y actividades permanentes. Todos los días hay charlas, conferencias, esto que llamamos actividades extracurriculares, que están más allá del día a día de los alumnos. Invitamos a los... ¿Tenemos alumnos acá? No, bueno, teníamos inscritos, pero por ahí no vinieron. Y esta actividad extracurricular en particular se enmarca con el esfuerzo personal del doctor Kokubu, mi amigo Pepe, en la creación de este centro UB Japón, en la cual está enmarcada esta actividad, y estamos dando curso a un montón de inquietudes y actividades que tienen que ver con las relaciones entre nuestro país y el Japón. Así que, bueno, los invito a disfrutar y la idea, bueno, ahora les vamos a contar, que es periódicamente reunirnos para atender diferentes temas. Así que, bueno, gracias nuevamente y que lo disfruten. Muchas gracias, Alfredo. Además, bueno, hoy has cambiado una actividad especialmente por... Adelante, por favor. Hola. Así que bueno, muchas gracias por venir a dar la apertura. Vamos a estar todos los últimos martes de cada mes, seguramente en esta aula o en principio acá, pero en esta casa vamos a estar haciendo las actividades del Kaizen Club, que a partir de hoy se llama Club Japón Asia Pacífico. Y crece por iniciativa de los dos otros oradores que nos acompañan, el licenciado Marcos Lionel González Gaba y la licenciada Paula Fernanda Fernández. Soy disléxico. Así que bueno, esta es la primera actividad de este centro, de este club Japón Asia Pacífico. Entonces les quiero mostrar, vamos a hablar qué es Japón. En el envío que les hice, ¿no? Invitándolos a venir, uno de los que puse, anotate en el club de los grandes, y Japón como número 1. ¿Japón es número 1? En el año 79, un autor que en esa época fue muy famoso, que se llamaba Ezra Fogel, escribió un libro que se llama Japan as Number One, Lecciones para América. América, por supuesto, refería a su país, que era Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del año 79, ¿vos te acordás? Sí. Fue un golpe. Adelante.
Y hoy, después de hablar del Japón número 1, estamos con Japón en el 4º lugar dentro de las economías. ¿Qué pasó? Entonces no es más número 1. Bueno, en realidad nunca lo fue. Siempre el número 1 hasta ahora fue Estados Unidos. En alguna cosa sí el número 1, y es una de las cosas más importantes para nosotros. A nosotros no nos importa si Japón es número 1, número 2, número 4. A nosotros, argentinos, no nos importa. Nos importa lo que Japón nos puede dar. ¿Y qué nos puede dar Japón como número 1 a nosotros los argentinos? Eso es lo que importa. Adelante. Entonces, ¿no? Me planteó Ezra Fogel algo que había sido una herejía, un shock para todo el mundo. Porque la supremacía occidental está tan naturalizada, incluso hoy, que una persona, un norteamericano, diga que Japón le enseña a Occidente cómo organizar mejor una sociedad moderna. ¿Una sociedad moderna? Estamos hablando de una empresa, una organización, una sociedad. Que venga Japón a enseñarle a Occidente, que son los profesores del mundo, ¿no? A enseñar, al que les dé clases, que Japón les dé clases de organización de la sociedad. Adelante. Acá tenemos una típica escena de un casamiento japonés. ¿Por qué están vestidos occidentales? Esto es muy común en Japón, que se vistan de occidentales. Ahora, nunca vamos a ver en en Estados Unidos, gente vestida de kimono en un casamiento. Y de norteamericanos, porque capaz que la comunidad japonesa sí se visten de kimono, ningún problema. Pero los norteamericanos no se visten de kimono. ¿Por qué? Porque Occidente le dio forma al mundo. Todo el mundo que conocemos, la organización social, la organización política, hasta los países comunistas, son un sistema occidental. El marxismo es un sistema occidental. Lo tenemos tan naturalizado que nos parece normal que los japoneses se vistan de traje y no que los norteamericanos o los ingleses se vistan de kimono, ¿no? Adelante. En 1990 salió otro libro, La máquina que cambió al mundo. Y ellos dijeron, los autores dijeron, que el pensamiento japonés no solo cambiará la manera de generar riqueza en todas las industrias, tanto de manufactura como de servicios, sino que cambiará el destino de todas las sociedades y de todas las naciones. Estos son norteamericanos, son ingenieros del MIT. Y lo dicen con el más profundo conocimiento de causa. Fueron a Japón a estudiar cómo hacían los norteamericanos para estar más avanzados en la industria. Y sus conclusiones fue este libro. Y no dice que cambiará el mundo, como dicen acá en el prólogo. Dice que cambió el mundo. Y el mundo no solamente en la industria automotriz, el destino de todas las sociedades y de todas las naciones. Ahí Japón es número 1. Ahí Japón es número 1. Adelante. Ahora, esta manera de pensar no solo tiene origen en Japón, como el alfabeto surge en Grecia, ¿no? Pero hoy el alfabeto es universal. Así que estas grandes ideas de la humanidad se hacen universales. Es universal en varios aspectos. Por un lado, multiaxial, en muchos ejes. Pues se da en todos los países, en todas las industrias y en todas las actividades humanas. Pero también es universal porque es transversal a todas las áreas del quehacer. Ingeniería, economía, administración, biología, filosofía. You name it, el nombre que la ciencia que vos quieras poner está modificada por esta nueva manera de pensar. Esta contradicción, esta lección que le da Japón al mundo. Adelante. Y por supuesto, una universalidad multinivel. La sociedad, las empresas, los grupos sociales, las familias y la vida personal.
El cambio que generó Japón se da en todos estos niveles, ya lo vamos a ver mejor con Pablo. Adelante. Otro tema que hace de Japón un lugar tan interesante, que Japón es un laboratorio del futuro. En Japón podemos ver muchas de las cosas que van a hacer en el mundo dentro de 10, 30, 50 años. Envejecimiento, escasez de recursos, racionalización del consumo de recursos, economía circular, etc. Adelante. Bueno, acá yo te robé una diapositiva porque justamente la clave de esta unicidad y este número 1 que ocupa Japón está en la manera en que supo elaborar estas distintas influencias. Todas las sociedades asiáticas, y muchas no asiáticas, africanas o incluso nativas americanas, tienen equivalentes a estos ejes de pensamiento. Sin embargo, en lo que Japón logró el máximo nivel fue en lograr elaborar el impacto occidental de una manera armónica, sin destruirlo y sin destruir a las otras. Porque muchas veces la revolución occidental, la ciencia, el pensamiento racional, se comió todas las culturas. Y en gran medida, hoy, el problema que hay con el Islam y con el terrorismo y todo eso es el odio que tienen por esa imposición de la cultura occidental. Los japoneses lo han sabido elaborar de una manera realmente única. Eso nos va a contar Pablo. Adelante. Bueno, ahora, dicho eso, ¿por qué Japón número 1? Entonces, hoy seguimos, ¿no? Que el periodismo sale, que Japón pasó al 4º lugar. Estaba en el 3º, pero era antes del 2º. ¿Qué importa? No tiene ninguna importancia. En esto siguen siendo número 1. Número 1. Absoluto, ¿eh? Todas las empresas quieren imitar el sistema de producción japonés. Ojalá fueran otras organizaciones y los mismos gobiernos los que también deseen hacer, como decían los autores de La máquina que cambió el mundo, también hacer lo mismo. A ver, ¿qué es el Nikkei? Bueno, primero, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad del Kaizen? Y esta utilidad se da a nivel micro y a nivel macro, y prácticamente todos estos elementos se dan en ambos niveles, ¿no? Crecimiento sostenible de las ganancias. Yo puedo ganar más plata y además puedo hacer que esta ganancia sea sostenible en el tiempo. Aumento mi competitividad, esto como individuo, como empresa o como país. Máximo aprovechamiento de los periodos de bonanza económica. Aseguramiento de las ganancias en los periodos recesivos, si no a nosotros que nos vengan a contar, ¿no es cierto? En un momento como el de hoy, tan terrible, bueno, justamente Kaizen te permite capitalizar cuando las cosas van bien y también estar tranquilo cuando las cosas van mal. Desarrollo de la capacidad de negociación a un nivel superior. Y esto es no solamente para las empresas, para la política, para cualquier cosa. La capacidad de negociación japonesa es una técnica, además tiene el nombre de Hoshinkandi, que se puede aplicar en cualquier tipo de organización. De hecho, la orquesta de Pittsburgh aplicó Hoshinkandi y el reporte que hacen es maravilloso, es cómo mejoró todo, ¿no? Cómo pudieron conseguir más fondeo, cómo se llevan mejor entre todos, en fin. Desarrollar eficiencia de consumo de recursos, cada vez más crítico esto, y incorporación de las nuevas tecnologías. El sistema japonés permite incorporar las tecnologías nuevas de una manera mucho más eficiente. Adelante. Normalmente lo que pasa cuando uno aplica esto, no importa si es una organización o si es una empresa, aumenta el volumen de producción y se mantiene la masa laboral. Entonces, el aumento de la productividad es colosal. O sea, hago muchísimo más con la misma cantidad, de hecho menos, porque la gente se va retirando y jubilando. Esto es el trabajo. Adelante.
por supuesto que esto tiene también una utilidad social, no solamente económica. Respeto mutuo, armonía, complementariedad, construcción de consenso, solidaridad, bienestar. El problema es que la gente se confunde y cree que cuando nosotros enseñamos Kaizen o el método japonés para hacer las cosas, estamos dando clases de moral. No, estamos dando clases de negocio. A Japón no le interesa, ni a Japón ni a lo que hacemos Kaizen, no le interesa nuestra moral. Sí, a todo el mundo le tiene que interesar, pero no es el tema. El tema es ser eficiente en lo que uno hace. Entonces, la revolución es clarísima. Este es el gran aporte que le dio Japón al mundo. Y es donde todavía sigue siendo número uno, porque el resto del mundo todavía no llegó a incorporar del todo. ¿Qué es pasar del centro yo al centro a quien yo le estoy dando el servicio? Esto los japoneses lo llaman okiaku-sama. El cliente es una palabra que no responde a lo que significa okiaku-sama, que es honorable señor invitado. Pero bueno, lo llamó un cliente por cuestiones prácticas. Entonces, en lugar de ponerme yo en el centro, pongo a mi cliente. O sea, en lugar de las pavadas que digo yo, lo importante es lo que les pasa a ustedes y lo que a ustedes les puede ser útil todo esto. No lo que Pepe sabe o lo que no sabe, o si es divertido hablarlo o no. Entonces, esto es una revolución copernicana, como decimos siempre en el programa de Grandes Valores de Kaizen. La orientación al proceso es cómo yo hago las cosas, pero el proceso de cómo yo hago las cosas no es lo importante. Lo importante es cómo lo percibe el cliente y qué utilidad tiene esto para el cliente. Occidente está pensando las cosas al revés. Está pensando las cosas al revés. Entonces tiene que pasar por este reactor Kaizen y transformarse, ponerse en derecho. Orientación al cliente. Parece fácil, parece lógico, lamentablemente no es tan fácil. Ahí va. Bueno, por supuesto el alcance de la conversión Kaizen, de este cambio, de esta revolución copernicana, se da en todos los niveles. Nuevamente acá Paula va a hablar de todo esto. Adelante. La fórmula generativa de todos los negocios es que negocio es igual a valor por satisfacción al cuadrado. Cuadrado, tu satisfacción y mi satisfacción, que se potencia mutuamente. Valor, ¿por qué? ¿Por qué valor? Porque cualquier negocio implica la satisfacción de un deseo. Pero la satisfacción de un deseo necesita hacerlo a través de un valor. Porque si no, el deseo no se satisface. Supongamos, tengo hambre. Hambre es un deseo de comer. Entonces, tenemos un deseo, tenemos una satisfacción. Ahora, necesitamos el valor que cumpla esta función de satisfacer el deseo. Por ejemplo, una milanesa, un asadito, unas empanadas. ¿No? Entonces, el valor es el vehículo que produce esta satisfacción. Entonces, no hay negocio que no siga esta regla. Entonces, cualquier negocio, incluso cualquier actividad, aunque no sea lucrativa, sigue esta forma. Adelante. Ahora, ¿cómo se mejora un negocio? Taichi Ono dice que la manera de mejorar un negocio es acortar el tiempo, y ahora sí vamos al negocio, ¿no? Acortar el tiempo que separa entre el pedido y el pago. Cuanto más rápido pasa esto, más plata hace mi máquina de hacer plata. Porque un negocio es eso, una máquina de hacer plata. Adelante. Entonces, yo tengo un deseo y tengo la satisfacción. Y yo facilito, achico este tiempo, vamos a la siguiente. Puedo, si lo achico a la mitad, al tiempo, puedo ganar el doble en el mismo tiempo. Este es el concepto de Kaizen. Tan sencillo. Adelante. Bueno, esto consta no voy a entrar en el detalle, pero muchos ya lo saben. Me dice adelante, Nacho, no, por acá. Adelante, Nacho, que es, bueno, la casa Toyota con el Jacinta. No es el momento para explicar esto. Vamos a la próxima. La próxima. No. No me di cuenta que la habías cambiado. Acá. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué tengo que hacer las cosas? Para satisfacer al cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El flujo de valor,
¿Cómo lo tengo que hacer? Asegurando este flujo. ¿Y en qué condiciones? Manteniendo un estándar. Básicamente ese es el concepto de la casa Toyota. A ver. Y yo estas condiciones las voy mejorando constantemente utilizando lo que se llama el ciclo PDCA y CDCA para generar la mejora. No vamos a entrar en la parte técnica, pero por lo menos para saber que esto está detrás. Hay una parte técnica que apoya todo este crecimiento que se produce, ¿no? Adelante. El ciclo PDCA tampoco nos vamos a detener. Planear, hacer, verificar y actuar. Yo tengo que, nosotros nuevamente, ¿no? Tenemos la costumbre, la mala costumbre, de hacer. Vamos rápidamente, vemos un problema, entonces como somos vivos y somos fuertes y nos damos cuenta enseguida, vamos y arreglamos el tema. Y actuamos. Y el tipo que actúa más rápido es el tipo proactivo y el tipo que se valora en nuestra sociedad. El japonés no hace eso. El japonés se queda calladito, piensa, observa, analiza, observa, mide, analiza, planifica y cuando tiene todo armado, actúa. Pero esa es la que nos falta mucho, esta parte de acá nos falta un montón. Pero ahí hacemos. Una vez que hicimos también, no dijimos, salió. No. Tenemos que ver a qué punto salió. Por eso que verificamos. Y en función de esta verificación es que nosotros hacemos. Y el otro es muy parecido, pero una vez que algo salió bien, entonces lo conservamos. Eso tiene que quedar funcionando tal como había quedado, mínimo como quedó la vez pasada. Después lo podremos mejorar. Adelante. Entonces, el gran cambio que se produce en cualquier organización es que se pasa de un sistema push, en que yo empujo, yo hago, yo puedo, yo tengo, a un sistema pull, que es me piden, satisfago, y entonces la fuerza, en lugar de ser una fuerza de empuje, se transforma en una fuerza de tracción, que no la hago yo, porque lo hace mi demanda. Ese es el gran el milagro, ¿no?, que hay detrás, que parece mentira, pero bueno, lo inventaron los japoneses y en eso son número uno. Ojalá que nosotros nos transformemos también en número, bueno, 2 por ahora. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a hacer un panorama de Bueno, estamos bien, tiene frío, calor, prendo algo. Me avisa cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por la introducción. Qué interesante escuchar sobre cómo piensa una empresa japonesa, cómo piensa una corporación japonesa y finalmente cómo piensa un japonés, ¿no? Finalmente, cuál es la idiosincrasia y cómo se aplica esa idiosincrasia al desarrollo de negocios. Hoy vamos a hablar un poco sobre las empresas japonesas que aplican el Kaizen, pero en general sobre empresas japonesas en el mundo, para que repasemos un poco cuáles son las corporaciones y cuáles son las marcas que juegan en nuestra vida, ¿no? Así que, básicamente, para que hablemos un poco de Japón, hoy es la cuarta economía del mundo, tiene un PBI nominal de 4 trillones aproximadamente y un PIB per cápita de $33.000, esto en el año 2022. Tiene una población de 126 millones de personas, que no crece por lo menos sustancialmente hace 30 años. La moneda es el yen japonés, que se está depreciando mes a mes lentamente porque Japón tiene una inflación y que también es a cuentagotas, ¿no? Pero hay una pequeña devaluación de la moneda que acompaña este proceso y que es atractiva, por ejemplo, para el proceso del turismo. El turismo está muy interesado en cómo Japón está manejando su moneda porque la hace más competitiva. Hoy Japón vive un récord de visitantes de turismo, nunca jamás lo visitaron tantos. Está generando algunos problemas con respecto a la huella de carbono, pero estamos viendo un país que luego de la pandemia se está recuperando.
durante la pandemia, como el resto del mundo, tuvo un gran, una leve caída, digamos, pero por ejemplo no pudo celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, lo cual le generó pérdidas multimillonarias. Así que podemos siempre ver un país que se está recuperando, y creo que el Kaizen tiene mucho que ver con ese espíritu de transformación constante. Entonces digo que además pensemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 2 bombas atómicas, una devastación total. Sin embargo, yo digo con el arduo trabajo y la inteligente innovación del pueblo japonés, más lo que fue, digamos, la llegada de Estados Unidos a Japón. Japón hoy tiene 120 bases de Estados Unidos, tiene 54.000 soldados y es la 4ª potencia más grande del mundo. Pero aprendamos de el arduo camino que Japón tuvo que llevar adelante para lograr este milagro, ¿no? El milagro japonés. Las principales industrias de Japón, las exportadoras, automóviles, por supuesto, son muy conocidos en todo el mundo, electrónica de consumo, luego vamos a ver un poco más, computadoras, semiconductores, esto es muy importante. Japón no es líder en semiconductores, pero tiene una parte importante de esa industria, cobre, hierro y acero también, aunque Japón no los produce, los exporta, como hace también Corea del Sur, que no es productora de acero, pero exporta acero. Otras industrias clave también son la petroquímica, la farmacéutica, en la que Japón es muy importante, la bioindustria, la construcción naval, es muy importante la participación que tiene Japón en ese lugar, la aeroespacial también, los aviones de Japón, especialmente los de tecnología propia que se están haciendo ahora, que tienen que ver con la nueva política de defensa, son realmente interesantes. La textil, que es una industria que Japón maneja milenariamente, y los alimentos procesados, que son parte, me parece, de la dieta de todo Asia. Si ustedes, no sé si lo saben, pero la compañía más antigua del mundo que sigue en producción se llama Kongo Gumi y es una constructora que empezó construyendo templos budistas, shintoístas en Japón hace 1400 años y hoy por hoy sigue vigente. Y no es la única, hay empresas que tienen más de 1000 años que siguen vigentes, por ejemplo, hoteles. Varios hoteles, 11, tienen más de 1000 años. Así que creo que el Kaizen se ve en muchas aristas. Yo estuve en Japón en 3 oportunidades, la última fue este año, fui una semana invitado por el gobierno de Japón como periodista, yo soy periodista, y bueno, cada vez que voy a Japón aprendo sobre esa manera de organizar la sociedad que tienen, que es ejemplar. Especialmente por el lugar que viven, que es tan pequeño. Yo viví en Taiwán también. En Taiwán aplica mucho el Kaizen por la herencia de Japón. Uno la puede ver especialmente cómo organizan los residuos, cómo reciclan. Nadie tiene una pistola en la cabeza para que la gente lo haga como lo hace. Es Kaizen, es una organización, es una espiritualidad que conglomera, digamos, ¿no? Así que lo veo en todos lados. Bueno, para hablar de economía hay que entender que desde el crecimiento de China, Japón entra en una recesión. Hace 20 años que la economía de China es un gran éxito y al mismo tiempo tiene muchos desafíos porque inclusive Japón tuvo que llevar su industria a China para hacerla más competitiva y quedó en Japón parte de esa industria, la más sensible, la que no se exporta, pero Japón empezó a perder competitividad por esto y empezó entonces a perder puestos de trabajo, inversión y otros. Pero a partir de un proyecto como el de Shinzo Abe, Abenomics, logró mejorar. ¿Cómo lo logró? Bueno, a través de subsidios y a través de un programa de apoyo a las empresas más importantes de diferentes sectores que hizo. Bueno, primero hay que pensar que en Japón hay una economía del consumo interno y una economía de la exportación. Y un poco la idea de Abenomics fue fortalecer a las empresas de exportación y al mismo tiempo fortalecer el consumo interno de los japoneses. Y logró grandes cambios como el cambio que existe en Japón en el seguro social, que es algo que tal vez hace 15 años atrás no tenía la cobertura que tiene, y eso se logró a partir de un apoyo del gobierno que lo hizo más extensivo. Así que esos son los pilares un poco de lo que quiso hacer Shinzo Abe en una economía que venía muy rezagada con el impacto que China generó en esta parte del mundo,
Y bueno, se conoce como Abenomics a este proceso en el cual Japón desde el 2012 pasa de ser una economía que tenía un modelo a enfrentarse a China y tener que reconstruirse en una economía más eficiente todavía. Entonces, si vemos la evolución del PBI del año 2010 al 21, vamos a ver que los sectores más importantes de Japón siguen siendo los mismos y mantienen proporciones similares, aunque baja un poco. Servicios es el sector más importante de Japón, servicios, ¿está bien? Después viene lo que sería la industria y finalmente lo que sería la agricultura y todos los procesos relacionados a las agroindustrias. También podemos ver en el siguiente slide que la distribución de la fuerza laboral se ha mantenido exactamente o similar en esos mismos estamentos. Ha crecido un poco más la de servicios y esto tiene que ver con qué vende Japón y creo que el tema de servicios financieros, inversión, banca, consultoría, transferencias tecnológicas, es decir, saberes que no son netamente un producto, sino que son una sabiduría, son parte de la economía de Japón. Me refiero a que si uno va como turista a Japón va a encontrar cultura, sabiduría, tecnología, va a buscar un montón de cosas que de alguna manera están en el compendio. También va a buscar productos baratos que están financiados. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Don Quijote, que es una tienda gigantesca en la que hay mucha importación de productos muy baratos para ir a comprar. Bueno, eso es un segmento que está propuesto por el gobierno, que tiene tarifas de ingreso desde China muy bajos, entonces pueden jugar con el segmento de los turistas que van a buscar productos de calidad media pero a un precio bajo. Entonces el sector de los servicios es el más importante de la economía de Japón, industria y luego agricultura. Aquí tenemos un mapa de Japón, podemos ver que las industrias realmente van desde lo que es el centro hacia el sur, porque en el sur ya se conecta Japón con el sudeste asiático y de alguna manera todo el sur de Japón históricamente se conecta con el sudeste asiático. Entonces es muy común que veamos que todo el desarrollo industrial y poblacional de Japón esté ubicado, digamos, desde su centro hacia abajo, e históricamente el norte de Japón fue como una Patagonia, digamos, en la cual no hay un buen clima, vamos a decir, en comparación con el sur, hay menos recursos y muy alejado. Lo que hay en el norte es gas, hay también petróleo, pero no tiene el desarrollo industrial que tiene esta parte, en la cual hay desde acero y industrias metalúrgicas a maquinaria pesada, ingeniería eléctrica, producción de equipos de transporte, desde autos a colectivos, a trenes, petroquímicas, construcción, textiles. Bueno, está todo en el sur y también vemos que las fuentes de energía tienen que ver con hidroeléctrica, con térmica y con atómica. Para un país como Japón la energía atómica es fundamental porque tiene consumos eléctricos altísimos, así que sin energía atómica no lo podría lograr. Justamente acá está la central atómica de Fukushima, que es la que tuvo ese accidente en el año 2011. Y hoy desde esa central se están vertiendo aguas tratadas, porque se usa agua para enfriar el reactor de Fukushima que sigue en rojo vivo, se usa agua, el agua después se trata y se expulsa al mar. Y por esto hoy China, que está acá, no le está comprando a Japón frutos de mar, lo cual para China genera, digamos, y para su marca país, un gran problema. Así que se los comento porque también vemos cómo todo está relacionado. Aquí vemos la cantidad de marcas que tiene, miren lo impresionante que es una envidia ver la cantidad de marcas de calidad y de trayectoria que tiene Japón y la ubicación. En general, cada lugar tiene su propia marca de autos. Por ejemplo, estuve en Hiroshima y Mazda es de Hiroshima, y así cada lugar tiene su propia marca. Así que imagínense estar relacionado a una de estas marcas en su propio país. Seguimos entonces, industria, que es el segundo más importante de los sectores. Volvemos a ver que son automóviles, electrónica de consumo, computadoras, semiconductores, cobre, hierro, acero,
petroquímica, farmacéutica, bioindustria, construcción naval, aeroespacial, textiles y alimentos procesados. La siguiente es la de servicios, alrededor del 70% del PBI. Yo se los comento otra vez para que lo tengamos en claro. Los principales sectores son la banca, el sector inmobiliario, que hoy en Japón es impresionante. Tokio se está reconstruyendo con edificios antisísmicos altísimos e impresionantes. Es decir, se está retransformando la arquitectura de Tokio a partir del sector inmobiliario. El sector minorista, el retail y la compra en el mercado interno es enorme. Los seguros, las telecomunicaciones, el transporte y el turismo. Yo que lo viví hace unos meses nada más, quedé fascinado. Seguimos, por favor. Bueno, acá lo que podemos ver son algunos de los países con los cuales Japón tiene más contacto. Uno de ellos, por supuesto. Esto es de dónde, bueno, en principio vamos a ver de dónde llega la inversión directa a Japón. ¿Quiénes son los socios que hacen inversión con capital? Estados Unidos es el primero, luego tenemos a Gran Bretaña, después tenemos a la Unión Europea, luego tenemos a China, luego tenemos a nuevas economías que están varios del sudeste asiático, otros países de Asia y otras economías entre las que están el resto del mundo. ¿Y a dónde exporta Japón? Exporta en principio a nuevas economías que son Asia en muchos sectores, ASEAN, que son el sudeste asiático, China, Estados Unidos, UK, Europa y demás. Nuevas economías son Singapur, Hong Kong y otras que no estoy recordando ahora, que no están incluidas en ASEAN per se porque son centros financieros. Y bueno, los turistas llegan de China, Corea, Taiwán, países asiáticos. Este es el mundo de Japón, está bien, Europa. Si hablamos de China, Corea, Taiwán, Asia en general, Estados Unidos y Europa, estamos hablando del mundo realmente de Japón. Acá nos llegan realmente por hoy muchos turistas de Japón y eso marca que no hay mucha capilaridad. Primero que es muy lejos, pero no hay ningún puente aéreo que se haya construido en este tiempo. Pasamos, por favor. Bueno, las empresas con mayor capitalización de mercado japonesas 2024 las conocemos a todas. Toyota, Mitsubishi, Tokyo Electron es una productora de tecnología, entre ellos semiconductores. Keyence es... esto hoy lo estaba viendo porque no sabía qué era, pero ahora no me acuerdo exactamente, pero se lo voy a comentar. Es la única que no es conocida. Sony, Nippon Telegraph, esto sería la Telefónica de Japón, Mitsubishi, SoftBank. SoftBank es un fondo de inversión gigantesco que invierte en todo lo que sea disruptivo, en hidrógeno verde, en hidrógeno azul, en nuevas energías. SoftBank es de Japón. Fast Retailing, bueno, atrás de Fast Retailing está Uniqlo. Uniqlo es una marca de Fast Retailing, como otras tantas que hay en Japón que son como subsidiarias de Uniqlo. Bueno, una empresa química, Hitachi, Sumitomo, que es un grupo financiero. Así que bueno, estamos hablando de todas empresas que tienen una capitalización de más de 330 billones de dólares anuales. Así que estamos hablando de empresas que tienen un valor de mercado gigantesco. Seguimos adelante. La percepción global del Made in Japan, que está basada en el Kaizen también, ¿no? Que está basada en el mejoramiento constante. Podemos ver que Japón está entre los primeros países del mundo con una percepción global de su marca. La primera es Alemania, Suiza, Unión Europea, Inglaterra, Sweden, Canadá, Italia y después Japón con un 81. ¿Está bien? Lo cual marca realmente lo que todos pensamos sobre los productos de Japón, que son fantásticos. Todos queremos algo de Japón y si está hecho Made in Japan todavía mucho más. Obviamente si está hecho por Japón bajo licencia japonesa en China no es lo mismo. Entonces es mejor realmente cuando uno se encuentra con un producto japonés 100%, ahí se da cuenta de que hablamos cuando hablamos de Kaizen. Por favor. Bueno, ahora vamos a ir muy rápido y les comento que los tres países en los cuales Japón tiene más capilaridad comercial son en América Latina, México, Brasil y Argentina. El mayor es México. En México hay 1.200 empresas japonesas. Es impresionante. Es el cuarto socio comercial de México, el país nipón. En los primeros 5 años de la presidencia de AMLO invirtió
1.000 millones de dólares, ¿está bien? $1 billón. Es el mayor inversor de México, después de Estados Unidos, en inversión directa extranjera. Y están ubicadas, acá tenemos a Toyota y tenemos a Honda y a 70 empresas, pero allá tienen a 1.200 y tienen las empresas más importantes, inclusive a Takeda, que es una empresa que no es muy conocida acá, es una farmacéutica muy importante. Sí. Bueno, hay que ser de ese sector, si no, no es fácil de conocer. Después tenemos en Brasil, que tiene la población más grande después de... ¿Puede ser la próxima, por favor? No, bueno, acá les quería mostrar algo interesante, pero lo voy a pasar porque si no, no voy a tener más tiempo y no quiero pasarlo más. Pero bueno, es el desarrollo de las importaciones y las exportaciones desde México a Japón desde el año 2005 al año 2021. Y bueno, podemos ir viendo cómo va fluctuando la importación y la exportación, empezando por 2.000 millones de dólares de México a Japón, 2.000 de México a Japón, y hoy está en 5.000, y podemos ver que ya para el año 2005 de Japón a México había mucha exportación, llegaba a 6.000, pero hoy está en 10.000 millones de dólares, así que vemos que hay una balanza comercial muy fuerte entre estos dos países, en el cual Japón tiene una balanza comercial a su favor. Brasil es otro país muy importante. El primer ministro estuvo en Brasil hace unas semanas, no vino a nuestro país, es interesante, fue a Paraguay y a Brasil, pero no vino a la Argentina, así que podemos entender muchas cosas con respecto a eso. Kishida vino por el tema de la seguridad alimentaria y la seguridad energética. Japón necesita socios cada vez más preparados para darles de comer y necesita además socios que compartan sus valores. Y para Japón, tanto Paraguay, que es un socio de Taiwán también muy importante, y Japón es un socio de Taiwán también muy importante, y Brasil son los más importantes en el cono sur. También hay 450 empresas, tienen un intercambio de 11.700 millones. Muy interesante. Seguimos, por favor. Y Argentina. Argentina hay solamente 70 empresas, como les comentaba. El comercio accedió a 1.000 millones de dólares nada más, en comparación con el de Brasil o con el de México es mínimo. Y si comparamos el de Argentina con China es mínimo, porque el de Argentina con China tiene una balanza comercial de 20.000 a 28.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de todavía un intercambio con Japón que es menor. ¿Cuáles son los sectores? Litio y automóviles, especialmente Toyota. Honda tiene una fábrica de motos también, y ahora están en Salta con un proyecto que se llama Sales de Jujuy. Bueno, la empresa Toyota Tsuchiya, creo que es la sucursal. Y bueno, nosotros les vendemos a ellos ciertos productos, siempre productos primarios, productos básicos, y ellos nos venden todo lo que tiene tecnología y lo que tiene Kaizen, justamente lo que tiene organización, lo que tiene desarrollo tecnológico. Entonces ya voy terminando las conclusiones. Las empresas japonesas son una parte fundamental de la economía nipona. Diferente de nuestra economía, en la economía de Japón las empresas, es una economía de empresas, no es una economía de emprendedores. Los emprendedores tienden a ser empresarios, tienden a generar pymes. Es una economía que está basada en la cultura de la empresa, no en la cultura del individuo, sino en la cultura de la transformación a partir de equipos que interlocutan. Marcas globales que están relacionadas con alta calidad. La mayoría de las empresas de Japón son empresas que están relacionadas con la alta calidad. Si ustedes lo piensan, desde JBC a Hitachi, a Sanyo, a tantas otras más, siempre lo que nosotros vimos fue mejoramiento. Japón se destaca además por su perfil como inversor. Eso es muy importante. Miren, invierten en México, invierten en Brasil. ¿Por qué no invierten más en Argentina? Bueno, falta mucho. Ya invierten más que los chinos, porque los japoneses ensamblan autos en Argentina y los chinos los exportan ya ensamblados. Entonces, ahí hay un trabajo de capacitación y transferencia tecnológica que se da en el caso de Toyota, que no se da en el caso de los chinos, porque no hay una fábrica china que esté formando recursos a partir del Kaizen o a partir de valores chinos en el caso de otros autos. Así que es para considerar que Japón hace una apuesta mucho mayor que la de China en Argentina al tener fábricas de sus productos, ¿no? Nosotros una extensa relación diplomática,
una de las más antiguas con las que contamos. Y bueno, hay que formarse en Japón para lograr mayor cercanía entre las empresas argentinas y las de ese país. Yo soy un periodista y yo creo que la información hace al entendimiento entre las partes. Así que creo que formarse en Japón es fundamental para que haya más negocios con Japón. Justamente, si no nos formamos en Japón, hay mucha gente que se forma en China. Argentina tiene un récord de sinólogos. Bueno, faltan japonólogos también. Y sí, por favor. Y bueno, por último, luego de la experiencia con China, que creo que nos llevó a los últimos 20 años, nos hemos enfocado en China, Argentina en Japón y el resto de Asia la posibilidad para diversificar su economía. Sí, hay una capilaridad cada vez más creciente entre las economías del sudeste asiático y las de América Latina, en especial la del sudeste asiático, pero también la de Corea del Sur y la de Japón. Entonces, Argentina se enfocó muchísimo en China y primarizó su economía. Y eso ya es una cuestión evidente. Entonces tal vez tenemos que empezar a vender más valor agregado y entender mejor los protocolos japoneses para importaciones de alimentos y otros tantos productos que hoy por hoy no estamos comercializando. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta. Sí. Bristol no la mencionaste por ningún lado. No, Bristol no la mencioné por ningún lado, pero sí, Bristol. ¿Por ahí lo digo? No, porque no. Okay. Tal vez porque hablé de marcas tal vez Sí, que sí, son más grandes todavía, ¿viste? Pero sí, no, es muy importante. Sí, bueno, perfecto. Yo me quedo por aquí, así no. No, pasate. Yo paso, vos pasás y yo paso después. Es que si un poco vos salta, pues. No, si no paso. Voy a dejar esto más tarde con un par de hojitas interesantes. Yo paso. Ahora paso yo. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca más por ahí la parte cultural, que afortunadamente las personas que me acompañan en esta charla, que también han presentado súper interesante todo esto, yo por eso tomé algunas notas para poder conversar. Ellos son fervientes creyentes de que es un poco esto que les voy a contar, va en conjunto con toda la parte tecnológica, económica, todo lo que sea la parte industrial. A veces se deja de lado la importancia que cuando se trabaja con un país como Japón, con Asia en general, pero con un país puntualmente como Japón, estos valores que de pronto presenta el Kaizen los podemos aplicar a la empresa solamente si entendemos el trasfondo en el cual se han desarrollado. Entonces yo soy una convencida de que esa cuestión más básica a veces es una de las partes fundamentales para poder acercarse a Japón, como decía también Marcos, entender cómo piensan y entender si algo de eso lo podemos empezar a aplicar de a poquito en nuestro día a día, que finalmente es lo que hace la filosofía del Kaizen. Es esta idea de mejora continua, no es solamente lo hago en mi empresa, vuelvo a mi casa y me olvido del Kaizen, sino que empezar a ver de qué forma en cada cosa que hago puedo visualizarla también desde una perspectiva Kaizen. Eso es también un ejercicio que yo estoy haciendo y que les voy a contar algunos ejemplos a través de una pequeña empresa que también fundé hace un par de meses, hace ya un año, que está directamente asociada con personas que vienen de Asia, con algunas de las influencias que les voy a contar, y yo todos los días sigo aprendiendo también de esto, es una cosa absolutamente fascinante. Así que un poquito de eso les vengo a contar ahora en mi presentación. Vamos a pasar entonces a la primera diapositiva, que era el título, que retomo la que les había mostrado antes aquí Pepe. A mí me gusta mucho trabajar con el material que generó este japonólogo español, Federico Lanzaco Salafranca. Él tiene un artículo muy interesante y muy fácil de leer que se llama Religión y espiritualidad en la sociedad japonesa contemporánea. De una manera muy simple, él lo que resume en ese artículo, si bien tiene trabajos más largos, tiene libros publicados, es cómo el japonés ve al individuo, a la sociedad y a la naturaleza. Todos los fundamentos de todo lo que escuchamos recién de economía, de industria, primero el japonés ve de esta manera la vida y después aplica todo eso a aquellas actividades que realiza en su sociedad, ¿sí? Entonces, él lo que dice es que el japonés, cuando ve a la sociedad, a la naturaleza del individuo, aglutina todas estas influencias que fue conformando, recibiendo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de cientos y cientos de años, ¿verdad? Quizás obviamente lo que es más contemporáneo es este impacto occidental que había mencionado Pepe, pero sin dejar de lado estas otras influencias que también tuvieron, como es el shintoísmo,
el budismo, el taoísmo, el confucianismo, que quizás cuando los leemos es lo que más nos resuena a la típica imagen o idea de Oriente, ¿no? O sea, son filosofías que se desarrollaron algunas de ellas en China. El shintoísmo particularmente es muy propio de la espiritualidad específica japonesa, pero todo esto el japonés ha sabido recibirlo y entenderlo como parte de una herencia y poder reformularlo. Y eso justamente también lo que hace el Kaizen, reformular, ¿no? Como les contaba Pepe. Al mismo tiempo, cuando teníamos estas influencias que son particularmente propias de la historia tradicional del Japón, sí es cierto que el impacto occidental ha hecho esos últimos cambios en esa idea de reformular el pensamiento japonés. Hay dos grandes momentos que se suelen identificar como este impacto occidental. Uno que es cuando Japón se abre al mundo, cuando llega el norteamericano, el almirante Matthew Perry, llega a mediados del siglo XIX demandando que Japón, que había estado cerrado más de 200 años, pueda empezar a comerciar, en este caso particular, con los norteamericanos. Ese proceso, esa acción que ocurrió en ese momento, hizo que Japón se abriera. A partir de esa apertura es que empieza a llegar un montón de tecnología, de un montón de pensamiento también que no había podido ingresar tan libremente por ese cierre hermético casi hermético que había hecho Japón hasta ese entonces, y empiezan a incorporar toda esa tecnología para empezar a industrializarse muy rápidamente. Eso eventualmente llevó a lo que posiblemente muchos conozcan, que es la carrera que finalmente a Japón lo termina llevando a la Segunda Guerra Mundial, donde caen las dos bombas atómicas, donde eso también es un gran impacto para ellos. Ese segundo impacto occidental que les estaba hablando es justamente después de la caída de las bombas, con un Japón destruido, pero con una inyección de capital que va a ser de parte de los Estados Unidos, pero muy bien utilizado internamente, porque un país puede tener una inyección de capital, pero podría tranquilamente tomarlo y no saber bien dónde localizarlo para salir adelante. En el caso japonés, justamente por toda esta manera de ver su historia, su vida, y entender esta filosofía que próximamente se pasaría a ser el Kaizen, es que puede poner esa inversión en los lugares adecuados para hoy en día poder tener este lugar en la palestra, ¿no?, internacional. Cada uno de estos aspectos que presenta este artículo de Federico Lanzaco Salafranca tiene un desarrollo puntual que podemos identificar específicamente en un comportamiento japonés hoy, una forma de entender cada parte de los negocios. Por temas de tiempo tengo que hacer una selección, así que me fui a algunas de las cosas por ahí que se entienden como más directas, ¿no? De cuando vemos a la sociedad japonesa, que es lo primero que identificamos en sus comportamientos, en su forma de pensar, en su forma de organizarse. Entonces, esa selección está más relacionada a la influencia del confucianismo. Si quieres pasamos a la siguiente. Muy brevemente, para los que no conozcan las bases de este pensamiento, obviamente no podemos ahondar mucho, pero Confucio fue un filósofo chino, vivió en el siglo V a.C. Él no escribió libros, él escribió en realidad sus discípulos, gracias. Sus discípulos fueron quienes a lo largo del tiempo tomaron las conversaciones que iban teniendo con Confucio y terminó conformándose un libro que hoy conocemos como las Analectas, que es muy fácil de leer y si tienen la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo porque muchas de esas enseñanzas parecen muy obvias, pero finalmente vemos que por más que son obvias, quizás no todas las aplican, ¿no? Bueno, más allá de todas las enseñanzas que podemos sacar de esa filosofía que eventualmente llega a Corea y también llega a Japón y es tomada, como les decía, en el caso por los japoneses e influencia también a la sociedad, esto me parece que es lo más básico de su enseñanza, que son las 5 reglas básicas para el orden social. Confucio había nacido en una época que China era muy convulsionada, estamos hablando de una China que no era tal, claramente no es como la conocemos hoy, eran un montón de reinos peleándose entre sí, entonces su vida la pasó mirando ese mundo de caos. Entonces la filosofía que va a terminar conformando tiene que ver con ordenar ese caos en el que él se encontraba viviendo. Entonces, una de las cosas que postula es esta idea de las 5 reglas básicas para el orden. Entender de que para ordenar la sociedad tenemos que empezar, o sea, podemos pensarlo desde lo macro, pero ese orden tiene que también llegar a lo micro. Entonces, en ese momento lo veía cuestión de reinos, por eso decía del súbdito al soberano, un respeto del súbdito al soberano, ¿no? Y en los grupos, digamos, más pequeños, porque estamos hablando del Estado en ese momento, un reino es un grupo, también tenemos otros grupos que van conformando ese estado, desde el pequeño vecindario, o sea, el
pequeño pueblo hasta el núcleo familiar. Siempre he visto, esto es importante, a base de grupos, no de individuos, ¿sí? Entonces, en esos grupos más pequeños, esa misma idea de respeto de la esposa al esposo, del hijo al padre, del hermano menor al hermano mayor, de un amigo a un amigo, también lo pueden encontrar como un vecino a otro vecino, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre se remarca mucho y que podemos encontrar en las sociedades en Asia con la influencia confuciana, que es la importancia del grupo por sobre el individuo siempre, ¿sí? El individuo no es que no tiene importancia, pero tiene importancia en relación a cómo afecta lo que él hace a los demás. Entonces, cuando estamos hablando de empresas, y ahora vamos a poner un par de ejemplos, siempre es importante entender de que un individuo no es no puede actuar en el nombre de la empresa y lo podemos separar de la empresa. El individuo siempre va a ser la cara de la empresa porque se lo ve como parte del grupo, ¿sí? Entonces, acá remarcamos eso, el tema de los grupos. Por supuesto, esto implica también un orden jerárquico. Entonces, así como él habla del orden jerárquico para este caos que veía en la sociedad donde él vivía, este orden jerárquico también lo trasladamos a las empresas. Por eso está esta jerarquía establecida, donde para que haya un orden tiene que haber un respeto hacia los diferentes puestos en los que yo me voy desenvolviendo. Y eso implica que hay roles, porque cada uno de nosotros tiene un rol en la sociedad, tiene un rol en la empresa o en el grupo en donde yo me estoy desenvolviendo. Yo puedo tener un rol en el club del barrio, puedo tener un rol en la empresa en la que trabajo, puedo tener un rol en la escuela, si soy estudiante, tengo un rol en mi vecindario. Y esos roles, por supuesto, son dinámicos también. Yo no tengo puntualmente ahora suelo utilizar una plantilla para mostrarles por ahí más gráficamente esto, pero imagínense una situación en la que yo estoy con un compañero y tengo un jefe. En ese momento mi compañero y yo estamos al mismo nivel y el jefe es el que está más arriba. Pero en algún momento entra el cliente, de estas empresas que nos hablaba Pepe, entra el cliente y en ese momento el jefe se nos une a nosotros porque ahora la jerarquía más importante la va a tener el cliente. El servicio hacia el cliente, el servicio hacia el otro. Entonces esos roles son dinámicos y van entendiendo que esas jerarquías también, dependiendo del cambio de situación, también se pueden llegar a adaptar. El jefe nunca va a dejar de ser ese jefe, pero el jefe puede unirse un poco a mí, que estoy quizás un poquito más abajo, cuando entra la parte jerárquica más alta, que es ese cliente al que yo le tengo que dar un servicio. Entonces, bueno, esa es como la generalidad para entender estas bases que establece el confucianismo, que en Japón se entiende como Shudan Ishiki, que es la idea de la conciencia grupal. Yo todo lo voy a ver en base a los grupos en los que me voy desenvolviendo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Esto establece que existe, como les decía, este orden jerárquico, que los japoneses denominan Joge Kankei. Y están en todos los ámbitos al día de hoy. No es para que se mareen, pero para que sepan cómo se dice en japonés justamente, cómo hay referencia a esta idea de las jerarquías. Está el rango más alto, el jefe o el maestro, incluso cuando nosotros escuchamos la palabra sensei, bueno, esa jerarquía está muy marcada y también se marca en el tipo de lenguaje que se utiliza para relacionarse con el otro. Se marca en el propio lenguaje esa jerarquía. Y después tenemos las de rango más bajo, que bueno, obviamente en este caso, por relación sería el alumno o el empleado. Pero imagínense ese mismo tipo de relación en los diferentes grupos en los que cada uno se puede llegar a desenvolver. Como decía entonces, definen hasta el modo de dirigirse a cada persona, tanto verbal como no verbalmente, porque obviamente gran parte de la comunicación en países como Japón se dan no tanto con la palabra, sino más bien con las acciones y con un montón de señales que van por detrás, ¿sí? No estamos, es más, hasta yo lo que estoy haciendo de contarles, de usar mucho las manos, quizás hasta no es correcto que lo esté usando cuando estoy hablando con una audiencia japonesa, pero bueno, lo vamos a dejar para el día de hoy. Pero lo que sí quería llegar era puntualmente a este tipo de relación que se establece gracias a que existen estas jerarquías. Nosotros teníamos la idea del senpai, que es cuando yo estoy en un grupo, la persona que ha entrado antes que yo, o en la escuela, la persona que está a un grado más que yo, la persona que es mi superior es mi senpai, ¿sí? Es una palabra que seguramente algunos hayan escuchado. Y yo, que soy el nuevo, el que recién estoy aprendiendo, soy el kohai, ¿sí? Sería como una idea de poder empezar a aprender en ese ámbito donde ya hay una persona más experimentada. Ahora, lo interesante de esta relación es que son interdependientes. Es decir, el senpai no es solamente alguien a quien le rindo pleitesía, el senpai tiene una obligación conmigo, porque lo que hace es acogerme. Entonces yo entro a una empresa
y esta persona que es mi senpai, yo lo voy a tratar con el respeto que requiere porque justamente está más experimentado, pero esa persona toma automáticamente una obligación conmigo que es guiarme por el camino correcto. Y yo, con ese respeto, viene con una obligación, siempre, en todo lugar. Entonces imagínense este tipo de relación en el marco de la empresa donde cada uno trabaja, como uno es responsable de acoger a la persona nueva, yo tengo esa responsabilidad, la persona obviamente me va a dar ese respeto y lo voy a ir guiando por el camino correcto. Eso ocurre en todos los aspectos que hablamos siempre del grupo, siempre con esta noción de ser interdependientes. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora bien, otro aspecto interesante es la idea de Yokaisha, que es el introductor o intermediario. Yo venía pensando que yo, por ejemplo, tanto a Pepe como a Marcos los conocí porque hubo una persona que me introdujo a ellos, ¿no? O sea, me los presentó. Y esta es una noción también muy importante porque yo no puedo simplemente caer un día en algún ámbito japonés y pretender de que se me trate, de que se me reciba, de que directamente empecemos una relación de la nada. El japonés trabaja mucho con las relaciones de confianza. Entonces va a ser mucho más fácil de que yo pueda iniciar una relación con ellos si tengo una persona de confianza de ambas partes, que sirve como garante de esa relación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona que a mí me presentó a Marcos, yo la conocía de haber trabajado hacía bastante tiempo, entonces ella en cierto momento, por un tema particular, me dijo, te quiero presentar a una persona. Y eso es un tema de confianza. Esa persona tenía una relación conmigo y sabía que podía, sin ningún problema, presentar a Marcos para generar otro tipo de relación, ya sea laboral o personal. Y lo mismo me pasó con Pepe, una persona de nuestra confianza, para una cuestión particular dijo, yo la conozco a Paula, tengo una confianza en Paula y me presentó con él. Hubiese sido más difícil que hubiésemos llegado, ¿sí? Digamos, por ahí, esto es lo que me interesa también que sepan, la idea de poder practicar las nociones que están presentes en el Kaizen por fuera de lo que es la empresa, ¿sí? Yo no estaba con ellos en una empresa, o sea, no tenían con las personas que me los presentaron una empresa, pero esa persona sabía que podíamos generar algo juntos. Entonces ahí es donde utilizó esta idea de el Yokaisha, yo soy el introductor. Por supuesto también se arriesga la persona que es el introductor, porque si yo llego a hacer algo malo en esa relación, la persona que queda manchada es el garante, no solamente yo. Entonces la idea de la confianza es eso justamente, ¿no? De que la persona está segura de que ambas partes nos vamos a comportar excelente y que realmente la relación tiene va a llegar a un buen puerto. Así que ahí es donde yo también tengo que entender de que cuando presento a dos personas para hacer una posibilidad de un negocio, o digamos representantes de empresas, podríamos decirlo, lo llevamos más verbalmente, que las personas entiendan de esa posición también, ¿no? O sea, que yo quedo como garante y que esa relación a mí también me puede perjudicar si la situación no llega a darse de la manera esperada. Y acá es también un concepto importante que es crucial en el mundo asiático, pero vamos a mostrar puntualmente cómo se dice en Japón, que es la cara social. Cada uno de nosotros tiene una cara social y las empresas tienen caras sociales también, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Los japoneses a esto le dicen mensu, es la reputación que cada uno tiene ante la mirada de otros. Entonces, cuando yo empiezo una relación con otra persona, empieza a correr esa idea en esa relación de que tenemos esta cara social. Cuando hablamos, cuando nos relacionamos con la contraparte asiática, siempre tenemos que tener en cuenta de que esa cara social tiene que estar siempre altísima, elevadísima, y que cualquier pequeña acción que nosotros hagamos, que sea avergonzar a la contraparte por alguna situación, lo que fuese, entonces eso quiebra la cara social de la persona y eso lo que hace es quebrar la relación que estamos construyendo. Punto importante, las relaciones siempre a largo plazo. Nunca jamás, cuando estamos hablando con países como Japón, podemos pensar de que es una llamada telefónica y me olvidé y me vuelvo a acordar del cliente dentro de 3-4 meses. La relación hay que alimentarla constantemente. Hay formas de alimentarla. Hay maneras de obsequiar, hay maneras de hacer algunas atenciones, pero eso sí es muy importante. Siempre pensarlo a largo plazo y siempre pensar, yo siempre me acuerdo de una persona que tenía una empresa, me acuerdo de vinos, que comentaba de que recién 10 años después de tener relación con una contraparte asiática, lo habían invitado a comer a la casa del dueño de la empresa. Entonces, eso
parece una información como hasta curiosa, pero tiene que ver con esta idea de la cultura. Esos 10 años fueron cruciales para que la confianza sea tal de que yo invito a la persona a conocer mi círculo íntimo. O sea, que es una excelente llegada, digamos, a un buen puerto. Pero eso lo tengo que ir alimentando, y eso se va dando cuando se genera este lazo de confianza y lo voy alimentando. Cuando digo que acá las caras sociales se pueden ganar o perder o también salvar, es porque en una conversación, por darles un ejemplo, yo puedo ayudar a levantar la cara social, por ejemplo, de mi jefe, tirándole algunos buenos halagos en esa conversación. Si yo les digo algo que lo que hace es que se avergüence, lo que hago es hacer que pierda la cara social. Bueno, es una idea muy dinámica de la comunicación. No todo tiene que ser verbal, puede ser por gestos, puede ser por acciones, pero entiendan de que esto está en juego en toda la dinámica, digamos, de la comunicación en Asia y particularmente en Japón, con su nombre específico que es Mensu. Y si se quiebra esa cara social, si se quiebra esa reputación de la persona, lo que lleva es a quebrar la armonía, que es el wa. Toda relación siempre tiene que apuntar a que se mantenga la armonía. Por eso muchas veces me han comentado, yo suelo dar cursos de lo que es la parte de la comunicación y para poder entender mejor cómo relacionarse con los países asiáticos que tienen sobre todo influencia confuciana, budista, etc. Y me han dicho, a veces los japoneses parecen no ser tan honestos, porque pareciera de que dicen otra cosa. Bueno, en realidad se confunde mucho la idea de honestidad. Nosotros acá en Occidente entendemos de que la honestidad al 120% es lo mejor que podemos hacer para mantener una relación. Quiero dejar todo claro, quiero que no haya ninguna duda. Para el japonés eso es disruptivo. Para el japonés lo primordial siempre es mantener la armonía de toda la comunidad, porque piensa en el grupo. Acuérdense de esa primera pantalla donde siempre es la armonía del grupo. Entonces, si hay algo que puede ser disruptivo para quebrar eso, prefiero no decirlo. No tiene que ver con una cuestión de mentir, de honestidad como lo entendemos en Occidente, sino que para ellos lo primordial es que no haya un problema, ¿sí? Que no haya una disrupción del ambiente, que lo podamos de alguna forma tener controlado. Por eso también cuando Pepe en un momento mencionaba, yo me acordaba de muchas de estas situaciones, ¿no? Que se han dado en diferentes empresas. Bien, y como también les había mencionado, nuestro comportamiento define la cara social de nuestra empresa. Cuando estamos hablando de que siempre lo primordial son los grupos y no el individuo, yo no puedo ante el error de un empleado decir, bueno, esta persona no representa a la empresa, fue su opinión personal. Eso no existe allá. El empleado se ha presentado como puesto tal de tal empresa, bueno, el empleado va a seguir siendo la persona de esa empresa. No puedo tratar de separarlo, por eso también tenemos que tener esa buena relación con todos los empleados que nos acompañan en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa particular, para que ellos puedan entrar en esta dinámica, tener una buena relación y que no haya estos pequeños problemas de el empleado hizo lo suyo, nosotros no tenemos nada que ver. No, todos tenemos que ver y eso es lo que yo le estoy presentando a los japoneses y así lo entiendan también. Bien. Y para mí también es muy importante remarcar esto, que es Japón es tradición y modernidad al mismo tiempo. Japón es paper, Japón es tecnología, pero Japón también es el Japan Rail Pass, que es un booklet que a uno le dan cuando viaja a Japón como turista y es totalmente físico, ¿no? O sea, no existe esta dinámica, por lo menos de momento, hay que ver un poco esta transformación que también está experimentando Japón, de la cual hablaba Marcos. Pero así como entramos y reservamos tickets de tren en Europa y nos llegan el QR y nos llegan por mail y lo imprimimos, etcétera, lo tenemos en el celular, ese proceso no es lo mismo en Japón. En Japón todavía se valora muchísimo la parte manual, se valora muchísimo eso, por supuesto por la histórica tradición que tiene Japón en toda la manualidad en general. Algunos quizás recuerden que una de las técnicas más famosas, digamos, es el plegado de papel, que es el origami, que nos puede parecer en ciertos contextos una curiosidad, pero lo cierto es que eso implica toda una tradición alrededor del papel. Los japoneses hacían cine con papel. Los japoneses, hoy en día cuando uno va a Japón, en las grandes capitales, circula y va a haber un montón de locales que se dedican simplemente a papelería, de todo color, de todo tipo, con montones de tarjetas para cualquier tipo de celebración que ustedes consideren que puede existir. Y estamos hablando de cientos y cientos de metros cuadrados dedicados a eso. Entonces, no es una casualidad, tiene que ver con este legado que Japón tiene de mucho peso en lo manual, en muchas de estas técnicas particulares,
terminan derivando en algo que parece muy simple, pero es, no vamos a usar un QR para el pase para los trenes, vamos a usar el Japan Rail Pass, que tiene este tipo de diseño, que tengo que recibirlo, sí, adelante, que lo puedo comprar acá, pero lo tengo que canjear allá, que me lo van a dar en la mano, que va a haber una persona que va a juntar mis datos y los va a pegar tomándose el tiempo dedicado para eso, y yo cada vez que quiero ir a un tren tengo que presentarlo y me van a hacer pasar por un lugar distinto, ¿sí? Eso también se ve en ejemplos que es uno de los que más me gusta, que es, ya no se necesitan las tarjetas personales. Ya, yo trabajo en relaciones públicas en una empresa, y cada vez escucho, no tiene que ver con Asia la empresa esta que les cuento, cada vez escucho más en los eventos en los que participo, yo entrego mi tarjeta y hay gente que me dice, no, ya no se usa más esto. O gente que me dice, espera que te paso mi QR. Uno se va tratando de adaptar a esas cuestiones, pero uno no puede ir a Japón y hacer eso. De hecho, me acuerdo un montón de otro caso. Hace más o menos un año yo participaba en una conferencia donde había un empresario argentino que hacía de nexo entre empresas japonesas y empresas locales, empresas argentinas. Y él contaba esta experiencia donde había intentado conectar a las dos partes, y una de esas partes, la argentina, con la fecha, el horario, todo previsto, era una cosa sorpresiva, no había llevado sus tarjetas personales. Entonces, bueno, la relación se dio en el momento, porque no había otra forma, porque ya estaba concertado, pero cuando se quiso retomar más adelante, la contraparte japonesa dio a entender básicamente de que sentía que la contraparte argentina no estaba muy interesada. Y se refería puntualmente a que cuando se presentaron, esa tarjeta nunca le llegó. Sabiendo de que existía, digamos, esta costumbre. La persona argentina decidió no llevarlas, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre me quedé con esa idea, porque si uno se quiere relacionar, este tipo de cosas todavía son muy importantes. Y otra cosa que también les cuento, que refuerza esa idea de una manera muy cultural, existe un templo, pero seguramente esto se ha replicado en otros templos que no he podido visitar, que se llama Yamadera, y para llegar a ese templo hay que hacer un camino bastante empinado, que toma un cierto tiempo y un cierto esfuerzo. Entonces, emprendimos con el grupo con el que yo estaba ese camino, llegamos eventualmente a la cima, y en la cima había una caseta de donde se veía todo un hermoso valle, ¿no? Como recompensa al haber llegado después de tanto esfuerzo. Y la curiosidad a la que quiero remitirme con esta historia es que cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad así, generalmente algunos llevan un sticker y dejan pegado, bueno, yo estuve aquí, algunos, bueno, marcan también, ¿no? Cosas que por ahí no gustan tanto. Pero, ¿qué hacía el japonés que había llevado? Dejó todas sus tarjetas personales en esa caseta que les digo. Entonces yo, de hecho, saqué una foto al respecto y me llamó mucho la atención, pero después, entendiendo este trasfondo, el japonés la lleva y había tarjetas personales de todo lo que se puedan imaginar. No se imaginen de que la tarjeta personal solo pertenece a Toyota, solo pertenece a Mitsubishi, no, para nada. La tarjeta personal, incluso si uno tiene una pequeña empresa con una persona que lo ayuda, es importante, y eso estaba puesto ahí, ¿sí? Había dentistas, había de todo lo que se puedan imaginar. Y cuando mencionaban, por ejemplo, todas las empresas que están, están distribuidas por todo Japón, casos como el de Mitsubishi, casos como el de Honda o de Mazda, recuerden también la idea del grupo, que en Japón está muy establecida, en el núcleo familiar de esas empresas iniciaron como núcleos familiares. Después se fueron desarrollando con el tiempo, ¿no? Y por supuesto fueron expandiéndose internacionalmente con las adaptaciones que eso requiere. Pero recuerden siempre que nacen de ese núcleo familiar y se expanden. Entonces siempre hablamos de grupos, siempre. En Japón eso tenía un nombre que se llama Zaibatsu, con después sus distintas derivaciones, o también se le conoce como Keiretsu cuando son asociaciones también de empresas. Pero más allá del término, siempre piensen de que estas empresas ya nacían de ese grupo familiar, y nos remitimos a aquella primera pantalla que les hablaba de la importancia del grupo y aquello que decía Confucio y que los japoneses también tomaron. Creo que ya estoy en tiempo. Bien. Así que bueno, les agradezco esto solo para ver un poquitito. Hay mucho más. Bien. Eso es un sello, o sea, todavía usan los sellitos. Sí, ay, no expliqué, pero sí, los sellitos, es verdad, me faltó esa imagen. La última diapositiva. Sí, los sellos... sí. No firman, Sí. sellan. Sellan. Y cuando visitas los templos de que vos llevas. Y una curiosidad que justo ahora me estoy acordando, el
color que se utiliza, pues también hay reglas para ciertos colores, el color que se utiliza, el rojo está habilitado para los bancos, pero no para firmar documentos y eso no hay que dar nunca lapiceras con color rojo. Así que eso tenganlo en cuenta. Hay un montón de cosas que acá no llegamos a explicar, pero son pequeños detalles que van apareciendo en esa idea de la comunicación. Bien. Bueno, preguntas, charla. Dejamos a propósito un espacio para que poder conversar, ¿no? Sí, es muy interesante todo Japón. Yo tuve la suerte, como vos, de estar 3 veces 3 años consecutivos, 25 días cada año, y por artes marciales, y sí, y voy a volver a ir. ¿Qué arte marcial haces? Ninjitsu. Ninjitsu. Sí. Hatsumi Sensei. Exactamente, mi maestro. Bushinkan. Bushinkan. Sí. Los conozco. Y cuando dijiste periodista, uno de los periodistas argentinos que está en uno de los canales de allá, me hizo una entrevista dentro del dojo de Hatsumi Sensei. para la tele. Este Hatsumi Sensei está allá en Japón. Sí, sí, una sí. persona de más de 90 años. Oh. Sí. ¿Qué es este arte que no...? Ninjitsu, de los ninjas. Ah, mira. Y él hace Iaido. Ok. Kendo. Bien. Y los últimos años tuvo el pelo de color violeta por la enfermedad de la esposa que falleció el año pasado, cuidándola para acompañarla. Es una cosa muy rara, ¿no? De pobre, sí, todo esto que... Hay un comentario que quiero hacer respecto de las dos charlas, ¿no? No es gratuito el tema de estas 5 influencias, es muy importante entender de qué se trata, pero en primer lugar hay que tener en cuenta que esto por más que suene muy misterioso, confucianismo, budismo, taoísmo, son todas cosas humanas, no son cosas de extraterrestres. Son todas realidades humanas muy comprensibles cuando uno entra. Pero una de las cosas, por ejemplo, el taoísmo es justamente, tiene ese símbolo del yin y yang unidos en una unidad, aparte conteniéndose mutuamente, ¿no es cierto? Entonces ese poder juntar los opuestos tiene un efecto práctico muy importante. Y es el caso de la intervención estatal en la economía. Porque nosotros tenemos esa cosa que o somos liberales o somos estatistas, y no tenemos esa ductilidad de decir cuándo conviene una cosa o cuándo conviene dar una ayudita. Por supuesto que al japonés nunca le gusta, son totalmente contrarios a la dádiva, son totalmente contrarios. Pero saben que a veces hay que intervenir para dar una ayuda, porque cuando habló de subsidio, acá estamos justamente en la movida anti-subsidio, no hay plata, no sé yo qué sé cuánto. En Japón eso, si no hay plata, no hay plata, por supuesto. Pero no es que el subsidio es mala palabra. El subsidio bueno usado no es mala palabra. Entonces, esa contradicción entre opuestos en Japón no existe. Ese comentario. De hecho, en las economías más avanzadas del mundo, el subsidio y la intervención estatal es común. Entonces, si vemos Estados Unidos, por ejemplo, es un sistema en el cual hay mucho intervencionismo, y también lo vemos en Europa, y también lo vemos en otros tantos países que son líderes. Así que bueno, creo que Japón lo hace con mucho equilibrio. Creo que el subsidio ahí es apoyo a sectores específicos de la industria y de la economía que ellos quieren proteger. Consideremos que en Japón, ya hoy por hoy, una parte importante de su población ya tiene más de 60 años, así que tienen que empezar a prepararse para un nuevo mundo. Hoy en Japón hay una inmigración importantísima, es la primera vez en la historia realmente moderna de Japón que hay una apertura tan importante al ingreso de trabajadores extranjeros, lo cual es algo muy distinto a lo que pasaba hace 10 años, cuando se veía imposible que llegaran tantos extranjeros, pero nada, creo que Japón también pasa con los terremotos, ¿no? Si no se organiza desde el Estado todo ese trabajo, ¿no? El trabajo de reconstrucción después de un terremoto, después de un tsunami, en un lugar tan pequeño pero tan densamente poblado, bueno, parece natural pensar que haya una entidad que organiza todo, ¿no? Y que esa entidad
tenga fuerza, y que tenga fuerza económica, y que apoye, y que dé algunos privilegios, y que sostenga. De hecho, si existe el Kaizen tal como lo conocemos hoy, es porque justamente hubo una intervención estatal. Porque el Estado, primero fue el Estado norteamericano, incluso que trabajó junto al Estado japonés para mejorar la competitividad de la empresa japonesa. Pero segundo, porque todo fue desde el Estado, también a través de organizaciones privadas como la YUSE, que fue la que sistematizó todo el sistema Kaizen, ¿no? Y las herramientas y los métodos de trabajo fueron sistematizadas por la YUSE. Y Toyota tiene la misma organización de herramientas y pasos porque estaba previamente este sistema de la YUSE. O sea que muchas veces conseguir esta intervención es muy positiva cuando está hecha con inteligencia. Sí. Quería hacer una consulta. En este intercambio y en esta gran visión que ustedes ponen sobre el método, ¿qué tiene la Argentina para ofrecerle a los japoneses que vienen acá? Estamos en pañales. Tiene un universo tiene la Argentina para ofrecerles. Japón ya históricamente ve a la Argentina como una tierra de oportunidad, pero una tierra de oportunidades fallidas, esa es la verdad. Esa es porque justamente falta esa revolución de la que hablamos al principio. Y en gran medida yo no estoy en el centro, sino que es el otro y es el grupo. Eso no lo tenemos. Yo recuerdo, siempre lo cuento, una historia de un jefe, de un secretario de comercio. No voy a decir el nombre. Secretario de comercio en esa época era de comercio exterior y comercio interior, era muy poderoso, casi un segundo del ministro de Economía. Y una de las cosas que quería el gobierno argentino era vender trigo. Ahí tenemos una gran oportunidad, la venta de productos alimenticios, por supuesto que es una oportunidad muy grande para Argentina. Y para Japón, que lo usan. Entonces va este secretario. Esto me lo contaba el embajador, el que había sido embajador, que recibía al secretario, ¿no? Y lo acompañaba a reunirse con el secretario de Agricultura de Japón, ¿no? Entonces el tipo va, ¿no? Canchero, ¿viste? Y dice, se sientan. Hola, ¿qué tal? Estamos a la misma altura. Eso de la jerarquía. Hay que tener en cuenta quién es quién es más grande, quién es más chico, quién es el que necesita, quién es el que necesita. Yo no necesito nada, es la actitud, ¿no? Entonces, los que hablan japonés van a entender. Lo que dijo el argentino fue, "Como mío, kawasete yaru", que es una cosa espantosa, porque es, te concedo que me puedas comprar trigo, literalmente. ¿Cómo haces para vender trigo a alguien? Y el japonés, todo muy educado, todo muy bien, no dijeron nada. Todavía seguimos sin vender trigo a los japoneses. Entonces, gran parte de las oportunidades que tenemos con Japón no se cumplen por una actitud, por ignorancia, porque estamos todavía en el siglo XIX. No el siglo XX, estamos en el siglo XIX. No estamos preparados para trabajar con el mundo y menos para trabajar con Asia. Entonces, estamos preparados para trabajar como vendedores, como casi entregadores de materias, de productos primarios. Entonces vienen los europeos y nos basurean. Todo bien, los europeos los adoro, pero estamos en una situación de mucha inferioridad. Y los europeos nos manejan así como quieren. Nosotros, sí, con tal de que esté la platita de la exportación de lana sucia o de lo que sea. Está. Nos falta justamente la adquisición de habilidades, de capacidades. Humildad. Y humildad primero. Es el camino primero para adquirir una habilidad de ser humilde. Pero bueno. Debería agregar también el tema de la ¿Puedo un paciencia. comentario? Sí, obvio. En los años 80 se electrificó la línea roja de tren y vinieron los japoneses a hacer ese cambio. Y yo había escuchado en esa época que los trenes
iban a tener aire acondicionado de abajo del asiento y los asientos de pana. Y acá en esa época, no importa el gobierno, etcétera, los cambiaron, les hicieron sacar los aire acondicionados y le pusieron asientos de fórmica. Íbamos a tener por arriba del tren la autopista que iba a reemplazar la avenida de Hipólito Yrigoyen o Pavón, y no se hizo tampoco. Y tuve la suerte, hace un par de años, de ver que esos trenes en Japón siguen funcionando, tienen el aire acondicionado abajo del asiento y los asientos son de pana. Allá caminan a 140, esos modelitos viejos que siguen caminando allá hoy, van a 140, que es la velocidad mínima, y los de acá a 30-40, y cuando llegamos a Constitución, que el pastito, que se descarrila, que se frena, etc. Entonces, la humildad es lo que nos falta por todos lados acá, más allá de... Lo que decimos siempre en el programa, ¿no? Quería comentar algo yo. Con respecto a Japón, Japón quiere firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Y ese tratado de libre comercio podría ser muy interesante para desarrollar una cantidad de sectores que hoy por hoy no están desarrollándose, especialmente el de los agronegocios, que creo que es donde Argentina tiene más expertise y tiene más tradición. No sé si Brasil quiere que se firme un tratado de libre comercio. Yo siento que Brasil es de alguna manera el dueño de la pelota, entonces creo que no le conviene. Tuvo Fumio Kishida, el primer ministro de Brasil, y firmaron un protocolo para que Brasil empiece a vender más carne a Japón. Entonces creo que por el lado de los commodities va a ser muy importante. Después Japón sé que está buscando acá desarrollar energías renovables, porque tiene stock demasía en Japón de paneles solares, como pasa con China, digamos, sobre turbinas eólicas, y las quiere exportar a otros países como Argentina, y sé que acá podría encontrar un mercado. También tienen el tema del hidrógeno verde, el hidrógeno azul, y todo esto que se viene ahora, que también Japón ahora, cuando el presidente Milei empezó su mandato inicial, vino gente de Japón y hablaron justamente de hidrógeno verde, de hidrógeno azul y de productos de la pesca. Así que creo que va por ahí. Hay un proyecto para hacer negocios con Japón a través del Pacífico también, que podría mejorar los tiempos de flete y también podría mejorar los costos de flete, que es utilizando los puertos de Chile y los tratados de libre comercio que tiene Chile con Japón. Entonces podríamos ingresar producto chileno-argentino, vamos a decir, a Japón, también a Corea del Sur, a India, a todos los países con los que Chile tiene tratado de libre comercio. Hay un proyecto que se llama Tacalar, que es para producir junto con Chile un producto chileno que salga con bandera chilena, pero con materia prima, un proceso argentino. Puede estar procesado en un 80% en Argentina, se transporta, se termina de procesar en Chile, se cambia algo y se hace chileno, digamos, ¿no? Como el mosto de vino se puede exportar, ya envasado o no, se transforma en un producto chileno cuando entra a Chile y se exporta vía Chile. Y eso está en diálogo también con lo que es Japón, y creo que en los próximos 10 años todo lo que es el corredor bioceánico y los pasos por Chile van a tener importancia en este diálogo. Quería comentar eso. Yo quisiera agregar una parte más, que es, sobre todo de la parte de comunicación, mucha paciencia. Paciencia y constancia. Lo digo también por experiencia personal con un emprendimiento que yo tengo, en el cual tengo que tener trato regularmente con la contraparte japonesa en este caso, y hay veces que ciertas reuniones me toma conseguirlas un mes, 2 meses, pero muestro una constancia y espero este tipo de conexiones. Esto que yo les decía, espero que el yokai ya me introduzca, no lo estoy presionando, la persona sabe quién soy. O sea, hay una serie de reglas que si nosotros empezamos a entenderlas, nos va a permitir mucho más fácil entrar en esa dinámica en la cual está acostumbrado a trabajar el japonés. Yo sé que generalmente el ambiente, digamos, argentino suele ser muy impaciente, justamente todo lo contrario, y por eso lo remarco. Yo desde que empecé a trabajar con esas reglas también, desde hace ya varios años, puedo asegurarles por experiencia propia de que hay un antes y después en la comunicación. O sea, yo hoy en día tengo una relación con todas esas personas que tienen un mismo valor, que por ahí no es la amistad o cercanía que el argentino cree, o las acciones que identifican una amistad, que es estar encima, invitar el asado, pero
hay una relación constante de una persona que sabe cómo trabajo y que eventualmente lleva a que haya una invitación a algo. Entonces se va dando también más naturalmente todo, pero mucha paciencia. Eso es lo que me parece que también es importante. Tenemos un camino muy largo para recorrer, pero la oportunidad es colosal, porque en lo que es alimentos, la Argentina sigue teniendo un potencial y una ventaja competitiva colosal. El tema es que nos falta Kaizen, justamente. El Kaizen tiene un aspecto que es el de diseño del producto, que es justamente leer al cliente de manera tal de que el producto que yo hago esté direccionado a lo que es lo que el cliente necesita. Esto se conoce mucho como calidad, cultura de la calidad. La calidad no es una calidad porque es buen material esta mesa, sino porque genera una satisfacción en el cliente. Nos falta eso. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, yakitori congelado, yakitori son los palitos que perfectamente se pueden hacer. Bueno, el palito tiene que ser el palito de bambú tal como le gusta a los japoneses. Y si es feo el palito, no lo comen. Les da asco, no les parece que... Entonces, cada cosa la tenemos que dimensionar y darle la característica que al consumidor le gusta. Pero bueno, acá todavía eso no lo tenemos, y esto es lo que hay. Y eso es lo que hay, no es lo que justamente es lo contrario a la orientación al cliente. Pero una pregunta, hoy todo lo que hablaron sobre Kaizen está bien todo lo que acabas de decir, pero ¿no significaba mejora continua permanente? Sí. Pero, y lo que hablaron hoy habla de negocio, de esto, de lo otro. Vi otra línea. Eso forma parte del Kaizen, o sea, uno puede hacer un producto muy lindo, pero si no tiene canal comercial... No, pero en lo personal es la mejora continua de lo que hacemos en el día a día, en nuestra propia vida incluso. Sí, sí. ¿No? Y como que me faltó esa parte. Va a una cuestión. Kaizen es una parte de la cosa. Kaizen es mejora continua, pero básicamente lo que hay es un negocio. Entonces el funcionamiento del negocio es lo que importa. Y el funcionamiento del negocio es todo. No podemos hablar de todo. Kaizen son 3 mejoras. Adelante. Tres mejoras. Mejora el control, el cuidado de los estándares que se cumplan. El otro es la mejora reactiva, cuando hay un problema lo resuelvo, y el otro es la mejora proactiva. No se habla de la mejora proactiva. La mejora proactiva es saber cómo yo genero un producto que produzca satisfacción en mi cliente. Es más, cuanto más proactivo es, uno se anticipa a lo que el cliente va a querer. Pero eso forma parte del Kaizen. Y el Kaizen es solamente lo que es actividad de mejora, pero todo el sistema es mucho más que Kaizen. Kaizen es, yo digo siempre, una sinécdoque. Es cuando hablan de la parte por el todo. Por ejemplo, una cabeza de ganado, ¿no? 10 cabezas de ganado. No es que hay 10 cabezas, no, está la vaca entera. Pero es una sinécdoque, uso la parte para referirme al todo. Entonces, cuando hablamos de Kaizen, cuando hablamos de sistema de producción Toyota, Lean Manufacturing, esto del sistema de producción al estilo japonés, management japonés, gestión total de la calidad, como les guste llamarlo, estamos hablando de una cosa muchísimo más grande que es nada más que el aspecto de mejora continua. Esta es la casa con todos los pilares. Todos los pilares, El exactamente. mismo Masaki Mai, en su libro Kaizen, él habla de mejora continua en todos los conceptos, hasta en la familia misma, así que él mismo dice, Totalmente. se utilizan las plantas, se utiliza en la comunidad, se utiliza en toda actividad, porque es una mejora continua, De bien hecho, abarcativa como decía Pepe. Gustavo, vos fuiste alumno de Noriaki Kano, Sí. que es el que inventó justamente un modelo para diseñar productos que generen deleite y satisfacción del cliente. Y no se conoce. Y no se conoce. No se conoce el concepto de calidad atractiva y toda la matriz para trabajar en encuestas que creamos en la universidad. Quería mencionar algo también complementando esto, que tenemos más de no sé cuántos años, más de 100 años de amistad ininterrumpida con Japón.
Por eso tienen nuestra música, porque era la única, prácticamente la única música que podía entrar en la Segunda Guerra, era el tango, por eso. Y así que eso es muy importante, eso pesa. Sí, cómo no. Nosotros nunca declaramos, bueno, hicimos otras cosas también en la guerra, así que sí, hay una amistad muy grande. De hecho, bueno, lo que está haciendo con las 100 pymes a lo largo de 5 años, 20 pymes por ahí. Comentáis un poco, porque tal vez la gente no conoce Kaizen Tango, Pepe. Bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo acá en nuestro país. El Kaizen Tango, que es un proyecto de cooperación internacional, es uno. La Agencia de Cooperación Internacional de Japón transfirió la metodología a los argentinos. Y acá tenemos, por ejemplo, a Marcelo Andrade, que es el presidente de la ATG, que justamente son depositarios de esta metodología, ¿no? Después tenemos gente de la maestría en Ingeniería de la Calidad, que es también gente que está haciendo esto, que está haciendo que alumnos aprendan estas cosas. Estas cosas son lenguaje cotidiano en lo que es cuando hablamos de calidad. Así que no me van a dejar mentir, ¿no es cierto? Y el ingeniero Leiter también estuvo al frente de la AOTS, esta organización que llevando empresarios argentinos a Japón. Así que la movida está. Los hemos convocado para unir fuerzas. Este club, Japón Asia Pacífico, es mostrar una oportunidad distinta para la Argentina. No es la oportunidad de decir esto es lo que hay, vengan a comprar, sino es una oportunidad de decir, bueno, muchachos, con esta actitud de mejora, con esta actitud de modestia, con esta actitud de entenderse parte de un grupo, tanto a uno mismo como a los demás. El ingreso al mundo y el ingreso a las oportunidades a partir de esta nueva actitud en la que Japón es número 1. Ese es el espíritu del Club Japón Asia Pacífico. Es el espíritu del Kaizen Club. Pero quisimos que sea más amplio, porque no es solamente hacer Kaizen, sino hacer Kaizen y buscar oportunidades también, ¿no? Así que ese es el propósito de Una anécdotita con el tango, porque vos hablas del tango. Sí, sí. Estando en Japón, cruzando el túnel por debajo del tren, íbamos en grupo, y una japonesa nos escuchó hablar en castellano, se paró y nos cantó un tango en castellano ella. A nosotros, la grabamos y todo. No, fue muy groso que se parara, se diera vuelta y nos cantara un tango al grupito. Nada más, impresionante. Perdón, si hay alumnos de UB que se hayan inscrito a través de Conectate, antes de retirarse me ven a mí, por favor, así los registro. No sé si hay por acá. Yo quería comentar algo más sobre Kaizen, que me parece muy interesante. Es una propuesta enfocada en el cliente. Nosotros en Argentina estamos enfocados en el trader o en el proveedor. Nosotros vendemos soja, no sabemos si le gusta o no le gusta a quien lo compra, porque se vende a granel, llega a China, se transforma en comida balanceada para cerdos. Vendemos carne que no llega con la bandera argentina. Llega, la ponen en un restaurante 5 estrellas, le ponen que es de Australia, que es de Argentina, según lo que convenga. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a aprovechar este momento histórico de Argentina, que creo que es histórico, para enfocarnos a través del Kaizen, dejar de enfocarnos en el proveedor o en el trader, enfocarnos en el cliente. Esto sería empezar a vender un producto con el cual nos hacemos cargo, con una marca que diga hecho en Argentina, con una sonrisa así, con trazabilidad de pe a pa, y se puede consumir del otro lado del mundo y no pasa nada. También, si entramos al mercado de Japón, nos vamos a preparar para estándares de calidad más altos y fitosanitarios más altos, y vamos a poder entrar a muchos más países en los que hoy no entramos. Por ejemplo, hoy entramos a China y creemos que yo me formé mucho en China, viví en Taiwán y tengo una relación con China que me interesa también. Pero definitivamente es como que es un mercado tan grande, Argentina se enfocó en ese mercado, el mercado no está enfocado en la calidad, sino que está enfocado en la cantidad. Y de pronto nos quedamos sin calidad.
Y creo que un poco hablar de esto hoy es volver a hacer Argentina un proveedor de productos de calidad reconocidos en todo el mundo. Y si el CAICE nos puede ayudar a acercarnos a ese objetivo, me parece algo fantástico. Quería comentar eso. Sí, yo agregando una cosita más y haciendo foco en esto que todos dijeron, y el tema del enfoque del cliente, acuérdense de esa primera pantalla que les mostré, que cómo es no pensar en individuos, sino pensar en la persona con la que yo comparto esa comunidad. Enfocarse en el cliente es entender el funcionamiento dinámico de un grupo. Entonces, siempre se remite a esta idea de que lo que yo hago afecta a esa totalidad. Puedo hacer que se afecte positivamente o puedo hacer que afecte negativamente. Es mi decisión finalmente que eso suceda, ¿no? Entonces, por eso digo, hablando de cliente, hablando de industria, siempre recuerden ese componente cultural que es tan importante que entendamos, que hace que funcione en muchos aspectos en Japón y que si lo podemos empezar a incorporar nosotros en nuestra vida cotidiana también cambia mucho todas las dinámicas. Fíjense que no es extraterrestre. Si hay una hinchada de Boca y una hinchada de River y un hincha de Boca le tira una piedra a uno de los hinchas de River, todos se van a tocar y se va a armar una podrida. O sea que ese espíritu de grupo existe también nosotros, tenemos que cultivar mejor. Perdón. Sí. No, iba a unir un par de comentarios. Uno, el tema de la carne que llega a Japón, que a veces es argentina o no, y no le estamos dando el valor a la marca país. Junto a lo que decía el señor con respecto al tango, yo me dedico mucho al tango, desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista del turismo receptivo y la educación del tango en el exterior, hacerlo conocer. Entonces, gracias. Es algo que uno siente más que... yo lo llamo más hobby que trabajo. Y es que el tango es denominación de origen. Cuando la persona, la guía, empezó a cantarte un tango, es porque reconoció y te reconoció como cliente, y algo que decíamos en mi trabajo profesional en IBM, que era el Customer Satisfaction, de lo cual se habló mucho hoy, y es fundamental. Es decir, para lograr el Customer Satisfaction, lo primero que tengo que hacer es tener conocimiento de lo que requiere el cliente, de sus aspiraciones, de lo que realmente, y también lo uno con algo que dijo el señor, que son, o el señor creo, que es el tema de las encuestas. Yo podría vender en IBM 2 veces mi budget, pero si el cliente no estaba satisfecho, porque se había comprado la marca y no había comprado la solución, no había premio a fin de año. Es decir, que el tema del Customer Satisfaction hace más de 20, 30 años que IBM lo ha implementado y seguramente lo copió de Japón. Sí. Por eso, más que una empresa de vender máquinas, fierro, hardware, como se decía en una época, el punto era vender soluciones, empresa de venta de soluciones. De hecho, lo que en una época era la fábrica de Martínez en IBM era el centro de soluciones informáticas, que va mucho más lejos que vender fierro. Fabricábamos las impresoras en esa época. ¿Perdón? Era la fábrica de impresoras para claro, el mundo. No solo eso. Las pantallas, no solo, Martínez nosotros, las impresoras. No solo eso, sino que abrió a Microsistemas, que era una empresa del grupo Pérez Compán, la fabricación, hace 30 años, la fabricación de las terminales financieras, bancarias. Es decir, IBM daba la licencia para fabricar a una empresa del grupo Pérez Compán, no cajeros, terminales financieras, antes de los cajeros. Antes de los cajeros todavía. Así que, y otra cosita más respecto del tango, que no le estamos dando demasiada importancia, pero hasta podríamos nombrarlo no solo marca país, sino hasta denominación de origen, porque si el champán es francés, podemos decir que el tango es argentino. O digamos compartido con Uruguay, para no pelear, sí. Total, entre uruguayos no nos vamos, y argentinos no nos vamos. Bueno, eso es todo. ¿Había sido vos al Tortoni con las japonesas que cantaron? Sí, yo fui. Sí, gracias. Sí. Bueno, hay que repetirlo eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.
de quién sos, porque Yo necesito. no, me voy que tengo a mi marido que pagar. Bien para la época. Urgente. Cuando se me pone tu esposo, la semana que viene. Besito. Pero compartimos